En este video veremos una comparación entre Windows 10 22H2, su última versión, y Windows 11 25H2, también su última versión. Esta comparación tiene el propósito de visualizar el comportamiento de ambas versiones en ciertos juegos y de esta manera saber en cuál de los dos sistemas operativos se obtiene un mayor rendimiento al momento de jugar. $200 por una licencia, eso sí que es muy caro. Mejor te presento a Casefan, una plataforma donde puedes encontrar licencias a muy bajo precio. Actualmente por Black Friday puedes obtener hasta un 62% de descuento. Podrás encontrar licencias para Windows, Office e incluso Windows más Office, lo cual te sale mucho más barato. Para Windows simplemente agregas el producto que deseas, le das en ver carrito y aquí, si vienes de mi parte, con el código ANG52 obtendrás un 52% de descuento extra, y de la misma manera para Office con el código ANG62 obtendrás un 62% de descuento más. La clave te estará llegando al correo en menos de 5 minutos. Para la activación simplemente vas a la configuración, luego activación, cambiar clave de producto y agregas tu nueva clave y así tendrás Windows activado permanentemente. Así que ya sabes, no te compliques pagando de más y usa Casefan. Para esta comparación a través de Windows Update he realizado una actualización hasta su última versión, tanto para Windows 10 y Windows 11. No se ha realizado ninguna modificación extrema, ni se ha desinstalado aplicaciones para asegurar que esta comparación sea justa. Dentro de los cambios menores que se ha hecho son instalar Quick CPU para poder crear el plan de energía de máximo rendimiento y de esta manera aprovechar la máxima potencia de la PC, disminuir el escalado de pantalla al 100% y ajustar la apariencia para poder abrir los programas mucho más rápido. Para la comparación estoy utilizando un portátil con un procesador Intel Core i5 de 10ª generación, 16 GB de memoria RAM DDR4 y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1650. Así que ahora pasemos a la comparación.
There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. And dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Y bueno amigos, esa fue la comparación. Como vimos, con Windows 11 25H2 ya se está mejorando el rendimiento al momento de jugar, pero aún así, de acuerdo a los resultados y basado en mi experiencia, yo te recomendaría seguir utilizando Windows 10 solo en esta rama, quiero decir, solo para jugar. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda o consulta, solo déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete que se viene un sorteo y nos vemos en un próximo video.